Esta noche en directos de la CDMX, Radio Fórmula presenta La Maldita Hora. Y con ustedes, su despreciable conductor, Jorge Callo de Hacha Aviles. Amigos, por fin es viernes 18 de mayo del 2018. Son las 9 en punto. Yo soy María José Cadena. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM 1500 AM. También muchas gracias a todos los que nos escriben a través de Facebook Live, a través de todas nuestras plataformas. Lo pueden ver. Están en el Facebook oficial de Radio Fórmula. Ahí estamos para que nos envíen sus preguntas, comentarios. No se preocupen, leemos absolutamente todo. Todo lo que nos pongan nosotros aguantamos, ¿vara? Como siempre. Pero antes que nada, queremos hablar de este Viernes Negro. Hoy es un día muy triste, un día en donde ocurrieron dos tragedias en diferentes partes del mundo y esta noche las tenemos que comentar. Antes que nada, está conmigo Héctor Escalante, bienvenido. Hola Majo, Buenas ¿cómo noches. están? Un saludo a todos, un gusto estar aquí contigo en viernes, ya viernes por fin. Así es, ya es viernes, cuéntenos hacia dónde van. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué pretenden hacer hoy? Estamos a mitad del camino para que llegue el apocalipsis, no es cierto, para que sean las elecciones. Es casi lo mismo. Pero parece, es prácticamente lo mismo, Prácticamente ¿no? lo mismo. Antes de que se vayan de fiesta, de viaje, que vayan a descansar, incluso a ver una serie de Netflix, a preparar, a ver qué van a ver este fin de semana en el cine, deben de tener la información más actualizada y como nosotros no nos vamos a ir, estamos con ustedes para platicar sobre estas elecciones. También vamos a tener a José Luis Cuevas, el pintor, para que nos cuente qué ha pasado con los preseleccionados para el Mundial de Rusia 2018. Va a ser un momento importante, incluso crítico para nuestro país. ¿Por qué? Porque a todos nos importa el fútbol y cómo le va a ir a México en el Mundial. Pero amigos, en la maldita hora, hoy estamos de luto. Una vez más, de nueva cuenta, perdemos un poco de fe en la humanidad, si le podemos llamar así, y esto es a causa de la violencia, de la intolerancia, de la falta de interés y de visión por arreglar los problemas que son evidentes en nuestra sociedad. Por un lado, el tema de la salud mental, y justamente estamos cerrando la semana de la salud mental, es decir, tenemos que poner atención porque así como cuando te duele la panza, también te puede doler la mente y no debemos de dejar este tema a un lado. Y también el tema de la violencia, que lo platicamos constantemente, y hoy en Estados Unidos tenemos un ejemplo más de un tiroteo y la urgente necesidad de hacer una política de regulación de armas. Un tiroteo en una escuela de Texas, una escuela en el estado de Texas, muy temprano por la mañana, que por desgracia ya figura entre las peores tragedias que se hayan visto, sobre todo a raíz de una política laxa de control de armas, a raíz de que es el tiroteo número 22 en una escuela en lo que va en Estados Unidos. En una escuela justamente en donde no debería de suceder este tipo de lugares. En ningún lugar debería de suceder. Pero en una escuela en donde los niños tienen que ir a aprender, a estar seguros, a aprender las normas básicas de la sociedad, pues creo que quedamos mucho a deber, sobre todo que no se tome acción en torno a esto. Donald Trump envió un mensaje, claramente, como siempre en estos casos, no se tarda mucho, envió sus condolencias. También vamos a hablar de otra tragedia. Esta mañana un avión que despegó del aeropuerto José Martí en La Habana con dirección a la ciudad de Holguín se desplomó solamente unos momentos después de alzar el vuelo y hay casi una centena de víctimas fatales. Apenas 3 supervivientes están en una situación crítica. Vamos a hablar sobre este tema, nuestras condolencias para Cuba. Gracias por acompañarnos. Recuerden que queremos escuchar sus opiniones. Mándenos nota de voz cortas, por favor, al celular de confianza 55 13 86 32 44. También nos escriban por Facebook Live. Aquí estamos, soy María José Cadena. Vamos a un corte, regresamos. Hace unos días, Jesús Reyes Heroles escribió un texto y lo tituló así: La República del Odio.
Sin duda que no hay nada más adecuado para representar lo que hoy por hoy significa una parte de Morena, muchos de sus seguidores y el candidato Andrés Manuel. A pesar de los esfuerzos por intentar situarse en el amor y la tolerancia, cada vez más vemos muestras de la agresión que buena parte de los AMLovers comparten todos los días en redes sociales. Estos mismos seguidores, que supuestamente están instalados en la República Amorosa de Andrés, son la mayor parte del tiempo agresivos e intolerantes. Ejemplos tenemos varios. Hace unos días, Eugenio Derbez comentó en una entrevista que no consideraba que AMLO fuera la mejor opción. El actor tiene todo el derecho de decir lo que le plazca, idea que además comparten millones de mexicanos. La respuesta en redes fue la de llamar al boicot de su película, esa idea que profesan algunos fanáticos de Morena, en la que quien no piensa como yo está en mi contra. Cada vez más hace daño a la sociedad en un país sumido en la polarización. Por cierto, el boicot no funcionó. Su película se sitúa en una de las más taquilleras del año. El escritor peruano Mario Vargas Llosa hace unas semanas comentó que votar por López Obrador sería un error muy grave. La respuesta de uno de los voceros de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue pedir que le quitaran el premio Nobel. Pensar distinto no debería ser motivo de agresión, motivo de llamar a un boicot, a la venganza, a la burla, a la intolerancia. Pensar distinto y criticar a Morena no significa ser priista, panista o un vendido. Es probable que gane López Obrador. Las encuestas lo ponen a la cabeza. Parece que ni con eso su gente está tranquila, con ánimo de conciliar. Debieran ser los primeros en construir puentes de inclusión. Llamar a la confrontación no parece ser lo más inteligente ni adecuado. No, en medio de un país que ya está muy dividido. Merecemos un gobierno conciliador. Merecemos un candidato puntero que llame a la cordura y a la tolerancia, que lo haga de manera constante y no intermitente. Ojalá que no fueran palabras huecas las que llaman a construir la república amorosa. Más allá de la cursilería, sin duda nos tendríamos que mover a ese México de construir, de solidaridad y de fraternidad. En cambio, en plena elección, muchos seguidores de Morena, con sus expresiones, nos recuerdan que estamos llegando a la república del odio. Señoras y señores, WhatsApp de confianza 55 386 3244. La radio es confianza. Amigos, estamos de regreso aquí en La Maldita Hora a través de Radio Fórmula. Gracias también a todos los que nos escriben, que nos mandan sus comentarios a este número de confianza. Soy María José Cadena y pues sí, estamos iniciando el programa de este viernes con unas noticias bastante difíciles de digerir. 2 tragedias, como comenté al inicio del programa, en diferentes partes del mundo. Un tiroteo muy temprano en la mañana en la comunidad de Santa Fe, al sureste de Houston, Texas. Esto sucedió dentro de la escuela preparatoria Santa Fe High School, la preparatoria Santa Fe. Testigos informaron que este tiroteo tuvo lugar mientras los alumnos se encontraban en una clase de arte en el campus entre las 7:30 y las 7:45 de la mañana. Estaban apenas iniciando la jornada escolar cuando se suscitó esta tragedia, este tiroteo. El Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente de Santa Fe confirmó una situación de tirador activo. Posteriormente, la policía detuvo al atacante, que de acuerdo con fuentes policiales, era apenas un joven de 17 años. Un joven de 17 años que decidió disparar y asesinar en contra de sus compañeros de la escuela. Esto es una historia terrorífica, de verdad. Además, también se detuvo a un sospechoso que podría estar involucrado en esta tragedia. Dentro de esta escuela se localizaron artefactos explosivos y la policía tiene a toda la zona en alerta y la escuela se encuentra cerrada mientras se siguen realizando todas las labores de inspección e investigación por este caso. Los estudiantes también fueron evacuados y se realizaron filas afuera de la escuela y sus mochilas fueron inspeccionadas por los agentes de seguridad. Y hasta el momento, hay varios lesionados que están siendo atendidos en hospitales cerca de este condado. Existe un herido en condición bastante crítica en un centro médico. Ed González, el sheriff del condado de Harris, informó que más de una decena de personas, entre menores de edad y adultos, perdieron la vida en este tiroteo, lo que colocaría esta noticia terrible en la mayor matanza en el estado de Texas y la tercera peor en Estados Unidos.
Es el tiroteo número 22 que sucede en una escuela en Estados Unidos en lo que va del año. El presidente estadounidense expresó y condenó el acto. Vamos a escucharlo y regresamos en unos momentos. Gallo de Hacha. We grieve for the terrible loss of life and send our support and love to everyone affected by this absolutely horrific attack. To the students, families, teachers, and personnel at Santa Fe High, we're with you in this tragic hour, and we will be with you forever. My administration is determined to do everything in our power to protect our students, secure our schools, and to keep weapons out of the hands of those who pose a threat to themselves and to others. Everyone must work together at every level of government to keep our children safe. May God heal the injured, and may God comfort the wounded, and may God be with the victims and with the victims' families. Gallo de Hacha. Acabamos de escuchar al presidente Donald Trump condenando estos actos. Sin duda es un momento muy complicado en Estados Unidos porque no es un acto aislado. De verdad no es un acto aislado, y lo que más me preocupa es que una persona como líder de Estado, como siendo presidente de los Estados Unidos, que tenga la capacidad de cambiar esta situación, de prevenir esta situación. Lo vimos en el tiroteo, en la matanza que fue el 14 de febrero en la escuela Duckman. Creo que fue un tema que pensamos que iba a cambiar, pensamos que en Estados Unidos iba a tomar acciones reales para regular y hacer una política urgente de regulación de armas. Y pues no ha sido así, y ahora tenemos otro caso más. Esperemos que Donald Trump entienda que esto no se va a solucionar nada más enviando apoyo y amor y oraciones. Esto se va a solucionar para que las personas que tienen la capacidad de cambiar esto tomen las riendas y lo hagan. Se calcula que cada día en Estados Unidos se mueren 93 personas a causa de disparos en Estados Unidos. Se estima que, simplemente para que hagan un conteo, hay 9 armas por cada 10 ciudadanos en una población de 325 millones de personas. A casi 56 días de la marcha por nuestras vidas, de la marcha en la que millones de jóvenes salieron a exigir que se tomen medidas para prevenir este tipo de tragedias, tenemos una nota roja más, nuestras condolencias sobre todo. Y también, pues, un avión de pasajeros en La Habana, Cuba, se estrelló tras despegar del aeropuerto José Martí. De acuerdo con el diario oficial cubano Granma, hay solamente 3 supervivientes, todos se encuentran en estado crítico. El avión comercial, operado por la compañía cubana de aviación modelo Boeing 737, se estrelló este viernes muy cerca de La Habana, muy cerca del aeropuerto José Martí, ubicado en la capital de Cuba. En la aeronave, que pertenece a Damog Aerolíneas S.A., viajaban más de 100 personas, entre ellos pasajeros y tripulación. Según el Granma, el diario oficial del gobierno cubano, 3 pasajeros lograron sobrevivir, 3 mujeres, pero se encuentran hospitalizados y en un estado crítico. Esto ha despertado una condena por parte de la comunidad internacional. Nicolás Maduro envió a través de su cuenta de Twitter condolencias, así como otros líderes en nuestro país, en diferentes partes del mundo. Y es que Miguel Díaz-Canel expresó su más profundo pesar, el actual presidente cubano, por este accidente sufrido por un avión operado por Cubana de Aviación. Es decir, casi todas las víctimas son fatales. Únicamente hay 3 sobrevivientes de más de 114 personas que se encontraban a bordo de este avión que salió y apenas despegando cayó. También medios oficiales reportan que el piloto del avión realizó una maniobra para justamente evitar que la nave cayera sobre una zona urbanizada, pero tristemente esto es una tragedia completa y nos pesa mucho compartir con ustedes este tipo de noticias, pero
pues así está este viernes aquí en La Maldita Hora. Aquí estoy con Héctor Escalante en La Maldita Hora para platicar sobre el segundo debate presidencial que se va a llevar a cabo el próximo domingo 20 de mayo con los ahora 4 jinetes del apocalipsis que nos quedan. Recordemos que esta semana la candidata, ahora ex candidata independiente Margarita Zavala, renunció a la carrera presidencial y la cita nos vamos a dar todos los mexicanos con estos 4 contendientes a la presidencia el próximo domingo a las 9:30 de la noche, horario del centro de México, y va a ser un debate sumamente interesante. Como decías, Majo, hace rato, hay que ver si viene de toda esta parte de memes que seguramente van a venir. Pero sí es relevante porque al final es un debate que se tiene que ajustar por la salida de Margarita Zavala. Vienen 4 hombres, 3 de partido, son independientes, pero ¿tú qué opinas? ¿Qué va a pasar? 4 bad hombres se van a juntar en Tijuana. Y no sé, ahí Donald Trump no puede enviar el ICE para deportarlos. Pues mira que la tentación es que está en la frontera. En la frontera. Preparen las palomitas porque este domingo, después de la final del fútbol mexicano, que por cierto no vamos se a va a tener penales porque a José Luis Cuevas, el pintor, para que nos diga si realmente nos va a dar chance el fútbol de ver el debate desde el principio. Exacto, nos va a dar el análisis. O si van a tener que llegar 15 minutos de retraso. No es cierto, hay que ver el debate. Si quieren ver la final del fútbol, está excelente. Simplemente creo que si algo hemos celebrado en este espacio es que a raíz del último debate, el primer debate de esta contienda a nivel presidencial, creo que inicia y nace esta cultura del debate en México, que es muy buena. Y que el poder cuestionarnos y el poder pensar que alguien llegó más preparado que otro y darte cuenta y analizar realmente a cada candidato, cómo se comporta, cómo formula sus propuestas, cómo se defiende incluso, creo que dice mucho de cómo esa persona, si tiene la capacidad o no para gobernar un país. De verdad, estamos avanzando en este tipo de ejercicios y creo que llegar a un esquema completamente diferente que nunca hemos visto en México porque solo se ha visto en elecciones en otras partes del mundo, es un gran avance. Habrá que ver cómo ellos mismos reaccionan. Ellos tampoco están acostumbrados a este tipo de cosas, los candidatos me refiero. Sí, claro, a ver, todo esto es nuevo, vamos paso a pasito, pero lo mínimo que esperamos es que los 4 candidatos lleguen preparados en sus propuestas. El esquema será México en el mundo, va a estar dividido en 3 bloques: comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen organizado y transnacional. Y una cosa que me parece importantísima es derechos de los migrantes, no nada más aquí, sino, vivimos hace 2 días, Donald Trump se le ocurrió decir que los migrantes eran animales, aunque haya intentado decir, no, es que yo me refería a una banda criminal centroamericana que llega. No, si un líder de estado no es una persona diciendo, yo creo que ellos, este grupo son unos animales. Estás generalizando en total. Y la gente que te escuche, le das pie para que si escuchas a alguien que hable español y que se llama María López y es mexicana, aunque haya vivido toda su vida en Estados Unidos, dice, ¿sabes qué? Eres un animal, eres un criminal. Deshumanizas por completo a la persona. Pero bueno, antes de que me aviente en contra de Donald Trump, el tema migratorio va a ser esencial y yo quiero ver la participación y la propuesta de cada candidato. Cada bloque va a tener 2 segmentos. En el primero, una persona del público y luego los moderadores van a hacer las preguntas de seguimiento a los candidatos, quienes van a tener 1 minuto para responder. Luego, uso de 2 réplicas o contrarréplicas de máximo 30 segundos. En el segundo segmento, una persona del público les hace otra pregunta. El moderador da tiempo a los candidatos para que discutan libremente sobre ella y cada uno tiene un tiempo total de 2.30 minutos para responder, para plantear su idea, todo al final. Los 4 candidatos van a tener 1 minuto para una intervención de cierre y esto pues prácticamente sí se modificó por la ausencia ahora de Margarita Zavala. Sí, ahora tienen un poco más de tiempo, pero a mí en verdad estoy muy entusiasmado con el nuevo formato, con este intento de nuevo formato, porque creo que vamos a poder ver mucho más a los candidatos de carne y hueso. Tienen que improvisar y a lo mejor incluso vamos a verlos como realmente son, como pasó un poco la vez pasada. Y por si tenían
tenían la duda de qué pasa con Margarita, pues optaron por suprimir el tiempo de intervención, es decir, va a durar menos el debate. Fíjate, yo te había dicho que igual tenía un poco más de tiempo, pues lo que me parece salomónico fue quitarle todo lo que ella podía hablar. Va a durar menos entonces. Va a durar menos, entonces es menos pesadilla, tranquilos, todo bien. También el orden de intervención sufre cambios, por lo que el candidato Andrés Manuel López Obrador va a ser el primer candidato en hablar en este debate. Así que todos vamos a estar pendientes el domingo 20 de mayo a las 9:30 horario Centro de México. Vamos a un corte, regresamos, estamos en La Maldita Hora. Esta es la rata de la semana. Francisco Chiguil, tú eres la rata de esta semana. Porque ser responsable de la muerte de 12 personas y 10 años sin tener justicia para las víctimas no son nada cuando se trata de ostentar el poder. Y es que en Morena ningún candidato es desperdicio. Le están pegando recio al reciclaje de personajes impresentables. Todo con tal de ganar en la Ciudad de México. Y así como resucitaron a Fadlala Cabani en la Benito Juárez, el que fue la rata de la semana pasada, también te quieren resucitar a ti, mi Pancho, porque cumples con el perfil ideal de la regeneración nacional. Fuiste jefe delegacional en la Gustavo Amadero del 2006 al 2008, pero no pudiste terminar tu mandato porque ocurrió la terrible tragedia del News Divine. Sí, Chiguilín, el operativo fallido en un giro negro que tú permitiste operar, como muchos otros en la delegación y en tu tiempo. Sí, ese donde 9 jóvenes y 3 policías perdieron la vida. A ver, te lo platico rápido, porque en 10 años la memoria te ha de fallar. En ese antro permitían la entrada a menores de edad. Habían denuncias por venta de alcohol y drogas. Se arma un operativo, del cual sí te informaron. La policía entró con armas largas y bloquearon la entrada principal. La salida de emergencia estaba bloqueada, quién sabe por qué, y el lugar repleto. Apagaron las luces y el aire acondicionado. La gente se murió asfixiada. Hubo brutalidad policíaca, detenciones arbitrarias, dejaron cuerpos en la calle, te inventaste que habían sido atropellados a la salida y tú, del susto, estabas tan amarillo, más amarillo que tu partido en ese momento. La Comisión de Derechos Humanos responsabilizó a la delegación a tu cargo, al procurador de ese tiempo, Rodolfo Félix, a los encargados del operativo y bueno, aunque la ONU, sí, la ONU, determinó que las muertes eran responsabilidad del Estado, solo el dueño del lugar está en la cárcel. Es que a la Procuraduría de Justicia del DF le bastó un año para hacerte la balona y dejarte ir como si nada. Los familiares de las víctimas lograron reabrir el caso en 2015, pero... ¡ay! Francisco, pobre de ti, tuviste que renunciar en 2008 y desapareciste de la vida política por 4 mesecitos, porque te fuiste como asesor de tu esposa, Beatriz Rojas, a la Asamblea Legislativa por un tiempo, ahí, 2008, y claro, Martí Batres jamás te soltó de sus brazos. Y tú sabes que cuando las ratas brincaron del barco amarillo al barco moreno, pues tú fuiste de los primeros en saltar. Y ahora puedes volver a la delegación y hasta haces campaña con Claudia Sheinbaum, quien te defiende, porque según tú no debes nada. Pero pregúntale a los familiares de las víctimas, ellos quienes te siguen en cada meeting para recordarte que así pasen 10 o más años, a ti te persiguen los fantasmas de la corrupción. Nomás hay que recordarles a los de Morena que aunque los muertos no votan, los vivos que los recuerdan sí lo hacen. Manda tus videoinsultos o audio sugerencias al WhatsApp maldito en el 55 13 86 32 44. Amigos, estamos de regreso aquí a La Maldita Hora. Soy María José Cadena, Héctor Escalante. ¿Por qué no? Mira, decidimos aquí, somos muy buena onda con todos. Decidimos que todos los que nos están escuchando y viendo necesitan
descansar la mente. ¿Para qué? Porque el domingo, el día que tendrían que descansarla, pues va a ser el debate y todo tenemos que ver porque nos tiene que interesar, o al menos velo para que sepas por qué van a ser los memes después. Sí, claro, es ahora sí que la república de memes. Inmediatamente, además es en tiempo en vivo, ¿no? Ya ni siquiera nos tenemos que esperar en después. Es en ese momento. En ese momento alguien dice algo y ya está inundada las redes sociales de los memes, pero bien vale la pena, como dices, Majo, y lo hemos platicado, darle una vista a lo que está pasando de manera local y en este caso pues hablar un poco del Congreso y de cómo se perfila. Según una encuesta, una encuesta de Consulta Mitofsky que salió hace unos días, Morena se perfila como la primera fuerza en el Congreso. Podría alcanzar entre 110 y 142 diputados según el estudio y una proyección. 142 lo convertiría en la primera fuerza y en uno de los partidos con más diputados que ha tenido el Congreso. El PAN estaría entre 94 y 116 y el PRI entre 72 y 54. ¿Por qué es importante tener la mayoría o no tener la mayoría en el Congreso? Porque son los que aprueban cualquier iniciativa que pueda hacer el Ejecutivo, o son los que también la podrían rechazar. Y ahora sí que desde dos puntos de vista, dependiendo el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Por qué es importante para Morena? Pues justo por eso, porque teniendo una mayoría que en este momento es calificada, pero ahorita vamos a ver que podría alcanzar una mayoría absoluta con sus aliados. Es decir, con sus aliados podría alcanzar de 195 a 262. Recordemos que el Congreso tiene 500. 262 te da una mayoría absoluta. México al Frente podría tener entre 160 y 210, mientras que coalición del PRI, Verde y Nueva Alianza podría alcanzar un máximo de 107 y mínimo 71. Y bajo, ¿por qué es importante desde su punto de vista? Pues para poder pasar cualquier ley. Me parece que como democracia lo que tendría que ser es que no tuvieran la mayoría absoluta y que el resto de los partidos pudieran tener una balanza respecto al partido de Andrés Manuel López Obrador, porque al final eso te va a dar discusión. Si no, no va a haber discusión y lo único que van a hacer es aprobar las leyes a modo de quien pudiera ser, en este caso, Andrés Manuel López Obrador presidente. Claro, porque de nuevo, si tienes la mayoría del Congreso, entonces es mucho más fácil pasar iniciativas o que cualquier iniciativa del Congreso que a ti te convenga, que el Ejecutivo la apruebe, viceversa. Tengo dos dudas con respecto a este tema. La coalición por México al Frente, sabemos que están unidos. ¿Por qué? Porque están decididos que quieren ganar las próximas elecciones. Pero, ¿qué tanto actuarían como coalición en el Congreso? Esto ha pasado mucho en congresos locales, en donde han ganado, por ejemplo, gobernaturas de gobiernos de coalición, y que de repente ya en el Congreso estatal se les olvida que son gobierno y ya son oposición. Yo creo que la manera de cómo se separa o cómo se divide la parte de la supuesta izquierda hablo del PRD y de Morena, en donde realmente hay un rompimiento absoluto con todo lo que significa Andrés Manuel López Obrador y su partido respecto al PRD, hace que sí estén muchísimo más cercanos al PAN y a Movimiento Ciudadano en este caso, y a esa alianza. Yo veo muy difícil que en el camino haya una división dentro de esa coalición en el Congreso, porque creo que no solo va a ser esa división. Si vemos estas proyecciones en donde Morena está en esa gran primera fuerza, no nos espante, y es parte de la democracia porque así ha sido siempre. La coalición del PRI con sus partidos y del PAN con sus partidos haciéndole frente a la de Andrés Manuel, y no se nos espante la gente, va a haber votaciones que las van a perder con todos estos unidos, como fue contra el PRI en su momento y como fue contra el PAN en su momento. Ok, esta es mi segunda pregunta, que creo que es interesante si lo comparas a veces con otros procesos democráticos. En Estados Unidos el Congreso se vota 2 años después que el presidencial, justamente porque das pie, no nada más separas para que la ciudadanía pueda votar de una forma más consciente por los miembros del Congreso y que no sea el clásico voto en cascada, es decir, voy a votar el presidente republicano, entonces voy a votar por todos los congresistas republicanos en ese momento, sino para que sepas cómo está la situación en ese país. Sería interesante poder modificar eso, que se votara por el Congreso, pero no de forma sexenal, a la par. Pues al menos aquí en la Cámara de Diputados, justo viene la elección intermedia en los primeros 3 años, en donde se renuevan los diputados, no así los senadores, que sí hacen, digamos, todo el sexenio, al igual que el presidente de la República, pero sí creo que vale la pena analizarlo, porque aquí en estas votaciones hay mucho voto en cascada, no sabes realmente cómo van a responder los diputados y los senadores. Por eso es importante incluso esta sección de ir a ver quiénes son aquellos que te pueden representar de manera local. Y creo que
incluso ya ni hacen campaña, tienen tanta fuerza los liderazgos presidenciales, ahí sí hablo de todos, pero pues en especial Andrés Manuel en Morena, pero todos que ya ni haces campaña en lugares donde sabes que vas a ganar. Entonces hasta le quita un poco de sabor, digamos, a las campañas locales. Creo que tendrían que jugársela 2 años después o 3 años después para convencer al electorado de que son la mejor opción. Y bueno, Margar, ya nos quedamos sin una candidata porque renuncia esta semana. ¿Se va a mover algo de estas votaciones? Yo creo que sí. ¿Cómo les ha ido a los independientes? Pues mira, es algo que hemos platicado en otros momentos. Parece ser que el tema de los independientes con la salida de Margarita Zavala, y no solo con el tema de Margarita Zavala, pues vienen en una franca caída, ¿no? Me parece que es el gran desastre a lo mejor de esta elección, en donde gente como Kumamoto, que es, digamos, el independiente estrella de toda esta gama de candidatos independientes, no la está viendo fácil en Jalisco. Parece ser que se le están acercando en números, y creo que el gran fracaso de las candidaturas independientes, por 1000 razones que se tendrían que analizar, es en esta elección. Veo muy difícil que un número importante de independientes puedan llegar a sus cargos a los que están jugando. Claro, es difícil porque están bajo esquemas desiguales frente a una estructura de partidos. Yo considero que sí hay sin duda candidaturas independientes que afectaron a los verdaderos independientes, pero que es un inicio. O sea, también todo se construye y evoluciona, y es muy difícil ser el primero. Siempre hay que recordar, Kumamoto, es muy difícil ser el primero. Sí, y yo creo que ya hubo ejemplos, uno muy bueno y uno muy malo, incluso en Nuevo León, el candidato independiente como lo echó todo a perder, y Kumamoto que va avanzando. Sin embargo, como bien dices, es muy difícil poder competir respecto a las estructuras de los partidos políticos, donde sea Margarita Zavala, en el tema de los spots, del dinero. Realmente se vuelve una carrera imposible prácticamente, ¿no? Es el primer acercamiento, hay que ver qué va a pasar. Oye, Majo, pues mira, en materia local, en el Estado de México, en Tlalnepantla hay una carrera de 2. Ahí el panista Beto Díaz, que encabeza la coalición por México al frente, y Raciel Pérez de Morena, de Juntos Haremos Historia, son los que realmente están peleando de manera ahí, digamos, como en una carrera 1 a 1. El PRI no tiene ninguna posibilidad. El PRI es gobierno ahí. El PRI no tiene ninguna posibilidad en Estado de México. En el Estado de México, y en uno de los municipios más importantes, de como es Tlalnepantla de Vaz. Ella es gobierno actualmente, y la verdad es que las cosas no las han hecho bien, y sin duda va a haber cambio en Tlalnepantla. Nada más para recordar la importancia de ciertos municipios como este, pues es una bastión económico e industrial importante, y tiene más presupuesto que municipios como Baja California Sur, por ejemplo. Sí, claro. Como estados, perdón. Me llama la atención, perdón que te interrumpa, me llama la atención que las campañas comienzan hasta el 24 de mayo. ¿Por qué comienzan tan tarde? Sí, hay de manera local, distintos estados que están en las elecciones pudieron, digamos, acordar respecto a lo que ellos pensaban que era mejor, pero me parece una barbaridad que en otros municipios, como en Quintana Roo, como en Coahuila, en una serie en Guanajuato, ya empezaron desde hace varios días, y aquí en municipios tan complicados como lo son los del Estado de México, en donde hay muchísima gente y una zona conurbada realmente grande, empiezan hasta el 24 de mayo y les dejan 35 días de campaña. Nos comentaban que va a ser imposible poder ver a toda la gente que quisieran ver en 35 días. Claro, o sea, estás hablando de un tiempo récord prácticamente. No puedes. En cuestiones de seguridad, ¿cómo van a hacer? Sabemos que Estado de México es uno de los estados más azotados por la inseguridad. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues mira, ahí hay un tema que están haciendo los propios candidatos a llamar a la civilidad y a llamar a las autoridades a brindarle seguridad. Ahí hace no mucho el asesinato de uno de los candidatos de Morena, justamente. Y creo que, bueno, es un mal que se ha visto no solo en el Estado de México, sino en todos los lugares donde hay elección, pero en particular, como bien dices, ahí hay un foco rojo. Y el llamado que se hace por parte de los propios candidatos de distintos partidos es a la unidad y a llamar a las autoridades a darles y brindar seguridad. Claro, porque es complicado, sobre todo, ¿cómo le vas a hacer para proteger a todos los candidatos que tienes en Estado de México? Y esto va para todos los partidos, no nada más que, porque es un estado que gobierna el PRI, que va a proteger nada más el estado a sus candidatos priistas. No, esto tienes que proteger a todos, porque la violencia es inaceptable. Sí, es un trabajo de alto riesgo. Vamos a hablar de una ciudad. Un saludo a Monterrey. Un saludo a Monterrey, una de las ciudades más importantes de este país, y no solo por el tema económico, sino realmente ahí pasan muchas cosas que influyen incluso en el resto del país. Hay una encuesta de Massep Coller que se publicó el 14 de mayo. Ahí, en la carrera para alcalde, el panista Felipe de Jesús Cantú tiene un 32.2%,
seguido de Adrián de la Garza, que es el candidato del PRI, incluso es el alcalde que está buscando la reelección, el alcalde con licencia, y tiene 20.1. Y el tercer lugar es para Patricio Zambrano, el actor Patricio Zambrano, con el 18% de las preferencias por Morena. Y ahí no hay coalición, ahí más abajo se desprenden los otros datos, 6.5 Adalberto Madero del Verde, igual Aldo Fassi de Independiente con 6.1. Y aquí la carrera es interesante porque Felipe de Jesús Cantú ya fue alcalde en esa ciudad, parece que lo ven bien porque creo que puede repetir. Y Adrián de la Garza, que es el alcalde del PRI, que le quitó la alcaldía al PAN en la elección anterior, pues parece que no lo van a refrendar. Hay que estar atentos, es una gran ciudad y les mandamos muchos saludos. Muchos saludos. Entonces resulta que el presidente municipal, que por fin pueden buscar la reelección, el que va a buscar la reelección es un expresidente municipal, pero no de ese momento. Es correcto. Está la carrera entre dos expresidentes municipales, porque ahorita está con licencia, entonces realmente no es alcalde, pero la carrera está entre dos expresidentes municipales. Así es correcto. Gracias, Héctor, porque cada semana nos traes la última información de los estados, de los municipios, de cómo van, pues esta decisión que va más allá de escoger el presidente. Les recuerdo el número de confianza: 55 13 86 32 44. Soy María José Cadena, estamos en La Maldita Hora. Ahorita regresamos. Manda tus videoinsultos o audio sugerencias al WhatsApp maldito en el 55 13 86 32 44. Cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros, decía el escritor suizo Hermann Hesse. Así como el odio es una de las pasiones humanas, la tecnología llegó para quedarse en nuestras vidas, incluso en los procesos electorales. Los tecnólogos y estudiosos hablan del Internet de las cosas e incluso de la cuarta revolución industrial. En el actual proceso electoral, el discurso de odio ha sido permanente. 2.104 mensajes peyorativos y degradantes han sido comunicados en los últimos 9 meses en Twitter, como resultado de las conversaciones de las cuentas de los 5 candidatos a la presidencia, del árbitro electoral Lorenzo Córdoba y del presidente Enrique Peña Nieto. Esto es de acuerdo a un análisis de Eje Central. Algunas preguntas. ¿Determina o no el uso de tecnología la contienda electoral? ¿El discurso de odio aumenta o disminuye la participación electoral? Pero mejor, vamos por partes. Discurso de odio. Para el Tribunal Europeo de Derechos significa la deliberada intención de provocar una afectación en una dignidad de un grupo de personas a través de expresiones hirientes. Dichas manifestaciones suelen referirse a ideas racistas, homófobas, entre muchas otras. Odio en las elecciones mexicanas. Eje Central identificó 2.104 mensajes de odio emitidos entre septiembre de 2017, cuando comenzó el proceso electoral, y el 8 de mayo. De ese total, 266 mensajes contienen la palabra corrupto, 260 utilizó la palabra pendejo, en 141 se detectaron frases que incluyen la palabra mierda y 134 con el término rata. Las mentadas de madre son altamente usadas en los textos para expresar rencor. La oración chinga tu madre fue detectada 106 veces y chingas a tu madre en 101. El calificativo puto tuvo 89 menciones y no mames 74. En otras palabras, el amor en tiempos de cólera quedó corto y las propuestas de cortarle la mano a los delincuentes son la menor de las barbaridades. Tecnología contra el odio en México. Hace una semana se lanzó más rifado que nunca. Primera app mexicana en un proceso electoral. Esta aplicación fue creada por los hermanos Andrés y Ricardo Hernández, jóvenes emprendedores que dirigen la empresa mexicana Trebovit y que son egresados de las universidades Anáhuac y la UNAM. Muestran cómo las tecnologías también pueden comunicar mensajes de alegría y diversión a través de la implementación de realidad aumentada y videojuegos. En México, la tecnología en campañas es un campo poco explorado. Sin embargo, el equipo de Trebovit, apostando al talento joven mexicano, ofrece los servicios a la candidatura de César Camacho en el Estado de México, dándole un enfoque cada vez más fresco a la difusión de mensajes en un sistema tradicional tan rígido y aburrido. Ya veremos que otros partidos y candidatos se animarán a comunicar a través de la tecnología lúdica. La tecnología llegó para quedarse, y no me refiero a que en algún momento los seres humanos utilizaremos la obra de Isaac Asimov como la solución al discurso de odio y usaremos a Multivac, esta computadora ficticia
que manejaba el gobierno, con el objetivo de tomar decisiones para desarrollar el país, incluso para elegir a los gobernantes. Se rebasaron los límites de odio en las redes y se han materializado en los más de 90 políticos que han sido asesinados y más de 180 que han sufrido agresiones en este proceso electoral. Esta es la elección más sangrienta en la historia de nuestro país. Las alertas se encendieron, insultos, descalificaciones, amenazas de odio y un discurso de muerte sacuden cada vez más las redes sociodigitales. ¿Qué sigue? El uso de tecnología para consensuar el discurso de odio en un país cada vez más dividido. Manda tus videoinsultos o audio sugerencias al WhatsApp maldito en el 55 13 86 32 44. Estamos de regreso aquí a La Maldita Hora. Es viernes 18 de mayo del 2018. Soy María José Cadena y recuerden que todavía nos falta un buen cacho de este programa. Gracias por escucharnos. Para todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, envíenos sus preguntas, por favor. Y estoy muy contenta porque nos acompaña José Luis Cuevas, el pintor, como cada semana, para que nos cuente qué ha pasado, no nada más en los deportes y en el fútbol en nuestro país, sino en otras partes del mundo. Bienvenido, pintor, qué bueno que nos acompañas una vez más. ¿Cómo estás, Majo, Héctor, amigos de La Maldita Hora? Muy buenas noches. Pues mira, vamos a platicar de diferentes temas, pero sobre todo lo que habíamos dicho el viernes pasado justamente aquí. ¿A cuántos iba a llamar Juan Carlos Osorio? ¿Iba a haber sorpresas o no? El lunes ya se dio la lista de 28 elementos. Aquí habíamos adelantado 23. Los 23 están dentro de esa lista de 28, pero evidentemente el recorte que va a tener que hacer el próximo 4 de junio tiene que ver mucho con algunos jugadores que se lesionaron recientemente y que no sabemos si pudieran llegar en óptimas condiciones para el Mundial. Por ello, Juan Carlos Osorio, en lugar de 23 y irse con los 23, prefirió dar 28 que entrenen. Entre ellos está Rafael Márquez, que para muchos no tendría que estar, que para otros es importante. ¿Cómo no? Si es el capi. Es el capitán, es el patrón, es el hombre que va a jugar 5 mundiales y que junto con algunos otros elementos a lo largo en la historia del mundial, como Lothar Matthäus, como la Tota Carvajal, hablar de 5 mundiales habla de 20 años de un nivel extraordinario. Lo ha tenido, creo que por ejemplo, y abundaremos en el tema de Alemania, el hombre que hace el gol hace 4 años ante Argentina, Mario Götze, no está en la selección y el técnico dice porque no atraviesa su mejor momento y la competencia y la calidad me indica que no puede estar dentro de los 23. Y hay muchos que creen que en México, al convocar a Giovanni, al convocar a Rafael Márquez, al dejar fuera a Pizarro, estamos convocando a los que tienen un currículum muy muy bueno y no estamos convocando a los del momento. Aunque yo difiero, Rafa ayuda mucho más en otros temas, ¿no? Yo creo que a nivel equipo, a nivel de experiencia, a ver, vestidor que le llama, ¿no? El liderazgo que tiene. Exacto, una persona que ha jugado 5 mundiales, que es respetado no nada más en el fútbol nacional, sino también internacional. ¿En dónde ha jugado? Y creo que fue una forma muy correcta en la forma en la que se deslinda de estas acusaciones que hizo el Tesoro de los Estados Unidos y que claramente se aclara ahora. Pero antes que nada, antes de meterse en el tema de que sí, Rafa Márquez debe de estar en el Mundial, que por qué Pizarro no, etcétera. A ver, hicimos una quiniela aquí en La Maldita Hora y le atinaste a 23 de los 28 preseleccionados. Sí, le atiné a 26 de los 28 preseleccionados. En ese momento dijimos 23. Yo sigo pensando que esos 23 que di hace 8 días van a ser, siempre y cuando, y a lo mejor ahí voy a parecer como que político justificándome, pero siempre y cuando no existan las lesiones. O sea, si son bajas por lesión, creo que no se van a... O sea, por ejemplo, Diego Reyes, Néstor Araujo, Héctor Moreno y Guardado están lesionados junto con los hermanos Dos Santos. De todos ellos, el que más riesgo corre de estar fuera de la lista final es Diego Reyes, porque él se recuperaría más o menos en los primeros días de junio y México estaría debutando prácticamente el 17. Es decir, tendría entre una semana y 2 de agarrar un tema físico y futbolístico
que es muy complicado tomando en cuenta que apunta para ser titular Diego Reyes. Y aumentale la presión dentro de esa recuperación. ¿No operaban a Guardado también? Guardado fue operado el ya miércoles fue operado. pasado. Fue una microcirugía. Cuando Juan Carlos Osorio lo dijo en conferencia que iba a ser operado, todos nos quedamos como Ya de... no fue. O sea, es el capitán. O sea, si no está Márquez, es Guardado, el capitán. Y se pensaba que era algo muy riesgoso. Se explicó que era una microcirugía que buscaba... Básicamente había un nervio en la pierna derecha, en el muslo, que no lo dejaba de alguna manera descansar o recuperar, y por el trajín de la temporada en España no alcanzaba a recuperarse del todo, y lo mejor era atender ese nervio con una microcirugía. Ya fue el miércoles pasado por la noche. Guardado estará una semana, 10 días de recuperación, y comenzará a trabajar prácticamente en 10 días con la selección mexicana de fútbol. No creo que tenga el problema, pero sí de Diego Reyes creo que sí podríamos de alguna manera esperar un poco esa lista final que va a dar el próximo 4 de junio Juan Carlos Osorio. Mira, de los 28 nombres que llamó Osorio, y de los cuales 10 están entrenando ya en el centro de alto rendimiento, están Jesús Corona, Alfredo Talavera, Guillermo Ochoa, los 3 porteros, defensa Edson Álvarez, Osvaldo Alanís, Néstor Araujo, Hugo Ayala, Jesús Gallardo, Miguel Ayun, Héctor Moreno, Diego Reyes, Carlos Salcedo. De medio campo, Jesús Manuel Tecatito Corona, Jürgen Damm, Marco Fabián, Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Rafael Márquez, Jesús Molina, Javier Aquino. Y delanteros, Javier Hernández, Raúl Jiménez, el Chucky Lozano, Oribe Peralta y Carlos Vela. De estos, las sorpresas son el asunto de Eric Gutiérrez, que lo ha llamado porque Guardado está con esta situación de la operación, y por ello creo que quiere ver un hombre de su perfil y sus características, que sería en este caso Gutiérrez. Y el otro es Hugo Ayala que yo creo que entre Hugo Ayala y Osvaldo Alanís y Edson Álvarez se va a pelear un sitio. O sea, de estos 3, uno va a estar en el Mundial. Los que termina desechando, que yo tenía considerados en mi lista de 28 y que no están, son 2 jóvenes, Omar Gobea y Jonathan González de Monterrey. Jonathan González dejó a la selección de Estados Unidos, tiene 18 años, estaba en inferiores, porque le interesó el proyecto en México. Lo consideró Osorio, lo vio un par de partidos, pero terminó por no llamarlo en este proceso. Es muy joven. Bueno, es muy joven. Yo creo que ya en esta lista de 28, creo que está bien que no esté, si no lo vas a considerar para la lista de 23. A un joven cortarle las alas 5 días antes del viaje al Mundial puede ser muy, muy pesado. A Jonathan le pasó en 2010 con Javier Aguirre, que se los llevaron a una gira por Estados Unidos y por Europa, y faltando 5 días para que arrancara el Mundial, cortó a Jonathan Dos Santos con 21 años y dejó al Bofo en aquel momento, y el Bofo terminó siendo, pues, hoy tan criticado como por ejemplo Rafael Márquez, o como en 2006 el Chiquis García, que insisto, creo que Rafael Márquez no lo tendríamos que comparar con nadie. No, que yo creo que, a ver, Rafael Márquez hay que poner las cosas en contexto, y creo que es un jugador que primero es su 5º mundial, y que la aportación que puede hacer más allá futbolística para la selección creo que va más allá, y tú eres el experto. ¿Estás de acuerdo o no? Yo estoy de acuerdo en que esté Rafael Márquez. Creo que en una lista de 23 te funciona bien. Difícilmente creo yo que va a ser titular. Eso es un hecho. Porque creo que más allá que, por ejemplo, lo hemos visto entrenar ayer, que tuve la oportunidad de ir al CAR y empieza a trabajar al ritmo y al parejo de sus compañeros, creo que le puede alcanzar, pero para 30 minutos, 40 partidos o minutos. Te pongo un ejemplo. Imagínate que con Alemania vas 0-0, 1-1 al minuto 70, y las revoluciones del equipo están muy de voy a ir a ganarle, y dejas espacios, etcétera. Creo que meter a Rafael Márquez, o si te están apedreando el rancho, como comúnmente se dice, ¿no? Que ya te pueden meter el 2-1 y el empate es muy bueno contra Alemania en partido inaugural. Me parece que un tipo como Rafael Márquez te puede dar la tranquilidad y la pausa de manejar el partido, es decir, ocuparlo en momentos claves de 20 minutos en cada juego. Creo que te puede venir bien. Hace 8 años se vivió así con Cuauhtémoc Blanco. Así es. 2010. Pintor, otra pregunta, justamente hablando del Mundial, y esto lo reflexionaba esta semana porque estaba escuchando una conversación que decían, es que, a ver, vamos a estar en plena campaña electoral, en la recta final, cuando inicia el Mundial, cuando sea el partido,
de México y Alemania vamos a estar tensos. ¿Por qué? Por las elecciones, porque ya se está cerrando la carrera. Estamos a 15 días de escoger el próximo presidente de México y decían, es que necesitamos ganar frente a Alemania o al menos un empate para apelar a un sentido de unidad nacional y de festejo, de júbilo, pero en el buen sentido, y que no sea algo por partidos o de ideología. ¿Estás de acuerdo con eso o cómo ves la situación? Yo creo que sí le afecta al mexicano promedio, quizá no a todos, porque hay muchos que así como aman el fútbol, hay otros que lo odian y creen que hasta es un reflejo. Pero la gran mayoría en México. Menos, ¿no? Sí, pero yo creo que sí pasa, o sea, si la selección gana algo, le viene bien al pueblo mexicano. Por ejemplo, en los Olímpicos de 2012, ganar el oro olímpico con esa selección y a Brasil te termina poniendo de buenas, vayas en el pecero, seas tú el microbusero, seas tú el taxista que va escuchando la crónica. Claro, es como tendré muchos problemas en el día a día. Abriré mi cuenta de Facebook y me doy cuenta que no estoy de acuerdo con la mitad de mis amigos de cómo piensan. Pero ¿qué crees? Ganamos este partido. Y acotando un poco lo que dices, Majo, además, la posibilidad de que pase la siguiente ronda viene justamente días antes de la elección. O sea, es posible que ese ánimo que tú bien dices, si no llegara a pasar al siguiente partido, a la siguiente ronda, pues mucho se comenta que el ánimo al momento de hacer la votación puede caer de manera dramática en todos los posibles votantes y mexicanos. Sí, bueno, mira, México va a jugar con Alemania el 17 de junio. Es domingo a las 10 de la mañana. Después va a jugar el 23 a las 10 de la mañana contra Corea del Sur. Después, el 27 de junio va a jugar contra Suecia. Y de ahí México apuntaría a los octavos de final, que todo apunta a que se juegue el día 2, que estamos hablando que es lunes. El día después de la elección, cuando ya están los resultados. Mira, y estamos hablando nosotros a nivel social únicamente. ¿Hay alguna presión en la selección mexicana? Que están conscientes de esta situación, están conscientes que, digo, no es ponerle toda la responsabilidad, porque aquí no hay que poner la responsabilidad ni a la selección, ni a Rafa Márquez, ni a un partido, ni a un candidato que te va a llegar a salvar y va a levantar. Eso es de cada quien. Pero sí hay un sentir y se entiende, sobre todo un país que le gusta el fútbol, que le gusta tanto que hasta atrasan un debate. Ahorita lo vamos a comentar. ¿Estarán conscientes los seleccionados de esta responsabilidad? Mira, yo creo que sí entienden todo lo que se va a generar ellos estando allá, como hay mucha gente que los ve a veces como el distractor de lo que sucede, ¿no? En relación al tema o el político social aquí. Yo creo que están conscientes de la presión que ellos tienen, no solamente de avanzar, sino que ya que avances, lo más seguro, si la lógica se impone en el fútbol, que muchas veces la lógica, si algo lo puede llegar a quitar esta lógica, es el deporte y es el fútbol y está hecho de hazañas. Pero todo apunta a que después te va a tocar Brasil. O sea, no hay que volvernos locos. La lógica indica que México va a pasar como el segundo de su grupo y que le va a tocar enfrentar al primero del grupo E, que es el de Brasil. En este caso, la lógica indica que para pasar a ese quinto partido hay que ganarle a Brasil. Entonces yo creo que el futbolista y el entorno se sabe que si tú llegas a avanzar, tienes de antemano las posibilidades muy mínimas para dar ese salto de calidad al quinto juego, y otra vez estaríamos hablando del fracaso que simboliza la selección, que son unos inflados y todas esas críticas. Yo creo que ellos saben que ganando ese partido, ese quinto juego, o avanzar al quinto partido, están para hacer cualquier cosa. Creo que primero piensan ellos en sí mismos, en el grupo, en fortalecerse en sus familias, y después ya saben que después de ello viene toda esa presión que te termina generando lo que tú le reflejas a la sociedad. Pero primero es como nosotros aquí, venimos a hacer el programa por nosotros, por mejorar nosotros, y sabes que por ende vas a ganar seguidores, audiencia, followers, y que a final de cuentas vas a ser un líder de opinión, pero de entrada lo haces por ti, el seleccionado igual. Muy bien, pues aquí clases inspiracionales con él. Pero ojalá te escucharan y hablando, ojalá te escuchara Osorio, porque me contabas que hay diferentes maneras de conformar su equipo, de entrenar, y que se ven incluso si comparas la forma en la que
Juan Carlos Osorio está conformando la selección mexicana. Es muy distinta a como la está conformando el director técnico de Alemania, que por cierto igual es su quinto mundial. No, y lo de Joachim Löw es impresionante. Él fue auxiliar en 2006 de Jürgen Klinsmann. Se va Klinsmann y le dejan la selección a él. Él toma la selección en 2006, fracasa en 2008, hay que recordar esa Eurocopa que pierden con España. Y para Alemania no ganar una Eurocopa es un fracaso, no lo corrieron, se mantuvo, llegó el 2010, llegaron a semifinales, Alemania vuelve a caer con España y no lo corrieron. Entonces entendemos que ahí hay un par de fracasos que en Alemania se lo tomaron con calma. Pero a ver, llegó los fracasos, perdón que te interrumpa, pero es que los fracasos son lecciones, sí, son claro, experiencias que te ayudan incluso a mejorar, a ser el mejor DT, porque ya estuviste en esa situación y ya supiste qué hacer para sacar a tu equipo adelante. Pero un poco el análisis no. Que dices, exacto, la visión cortoplacista de todo, ¿no? O sea, lo ves en temas políticos y en temas de la selección. Un fracaso implica que cambie un técnico. O sea, hay técnicos aquí en jornadas que los cambian en la quinta, sexta jornada. Es una barbaridad. La riegan una vez y adiós. Entonces, ¿en dónde te queda la capacidad de mejorar y de aprender de cualquier error que hayas hecho antes? Sí, entonces es por ello que te decía, a mí me gusta lo que está haciendo Alemania. En la semana han renovado a su técnico hasta el 2022. Es decir, sin importarles que se queden en fase grupal en el Mundial, Alemania ya ha renovado a su técnico al 22. ¿Por qué? Porque es un proyecto a largo plazo, porque este técnico hace un año, cuando todo mundo criticaba a México por perder con Alemania B en la Confederaciones 4-1, muchos pensamos, la mayoría a lo mejor no, pero sí muchos y me incluyo, que era la base de la selección que iba a usar en el Mundial. Y no me equivoqué, no van a ser titulares, pero de los 27 que ha llamado ya su técnico Joachim Löw, 15 son de la Confederaciones, 15 son del equipo B que nos humilló hace un año, cosa que nos habla de que este tipo está pensando en un recambio generacional para su selección y que quizá de esos 15 que llamó, 4 o 5 van a ser titulares en el Mundial, pero van a ser la base también para el próximo Mundial en Qatar, ¿no? De nuevo, Joachim Löw, el director técnico de Alemania, ¿cuántos mundiales ha jugado? Ha dirigido prácticamente, ha estado de auxiliar en 2006, ya dirigió el 2010, dirigió el 2014, va a dirigir el 2018 y estamos hablando que ha firmado hasta el 2022. O sea, uno más. Va a estar en 5 copas del mundo y en 4 de manera como que directa como técnico. La continuidad paga. Y es el mejor pagado además como técnico. Y también, y creo que la selección de Alemania es una de las selecciones que tiene mayor número de jugadores que tienen experiencia en mundiales. ¿También crees que eso influya? Yo creo que influye, pero sobre todo el ritmo y el proceso en el que se encuentran. Es decir, en qué nivel tú compites a lo largo del año para saber tu calidad. Es decir, de los 27 que ha llamado, los 27... hay que esperar el recorte, pero los 27 están en las mejores las ligas del mundo más importantes: España, Inglaterra, Alemania, que es de los mejores campeonatos. Hay uno que otro ahí en Italia, pero estamos hablando que están en el mejor nivel y que son titulares e influyentes en sus equipos. Entonces, pues imagina tener una selección de 27 y cortar a 3. Y aquí estamos haciendo drama por cortar al Gallito Vázquez o por cortar a Pizarro. Imagínate para Joachim Löw el decir, tengo que quitar a Mario Götze, que me dio el gol de la Copa del Mundo hace 4 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí son ese tipo de cosas que suceden. Otro tema, lo de la final. Tenemos final el domingo, señores, y no es el debate. O debate final. No, todavía queda uno. Tenemos final del fútbol mexicano. ¿Cómo lo ves? Fíjate que digo, más allá de lo que vimos ayer entre el equipo de Santos y Toluca, precisamente allá en Torreón, tomando en cuenta que ya no cuenta el gol de visitante y que el juego no se va a jugar a las 12 del día porque por reglamento tiene que ser un espectáculo que vaya después de las 6 de la tarde, pues estamos hablando que el ponerlo a las 6 era el escenario ideal según todos para que no se pegara con el debate por cualquier circunstancia. Pues resulta que no, resulta que la televisión manda y la televisión lo puso a las 7 y en este caso, si llegara a haber tiempos extra y penales, pudiera acabar 9:45, si bien nos va sin ver la premiación. Y el debate empieza a las 9:30. Exactamente, a las 9:30 tiempo horario del centro. 7:30 locales, si no mal recuerdo, ¿no? En Tijuana. Sí. La situación aquí es que se pudo haber hecho a las 6.
y algo de lo que tiene la Liga MX y el reglamento, ¿no? El reglamento indica que se tiene que jugar después de las 6 de la tarde, pero el Toluca, que es el local, este partido, jugó todo el torneo a las 12. 12 del día. Y por reglamento lo mandas a su partido, el partido más importante, después de las 6, en este caso a las 7, a jugar. Se quejaba un poco Hernán Cristante, el técnico del Toluca, decir, es que hasta para nosotros, hasta fisiológicamente es diferente afrontar un partido en nuestra casa a ese horario a lo que estamos acostumbrados durante todo el año. Pero bueno, son reglamentos y según estos no se pueden cambiar. También, por cierto, los Lobos WAP se van a mantener en primera división, se los comento. Sí pagaron. Es muy curiosa nuestra liga porque el que asciende... No, el que gane el ascenso no asciende, en este caso que fue el Tapachula en el ascenso, y el que desciende, que es Lobos WAP, no desciende, es decir, paga y se mantiene. Está un poco rara nuestra liga. Está un poco rara como todo el país, ¿no? Está me suena conocido, no sé en dónde he visto eso en otro escenario. ¿En qué país pudiera hacer ese tipo de trampas en donde sustituyan algún algún equipo respecto a otro? Y además se va a quedar Lobos WAP ya 2 años, ¿no? Sí. En el nuevo reglamento. En el nuevo reglamento son 3 años, sin descenso de entrada. Hay que ver qué terminan haciendo en la parte final de... Y bueno, a esperar lo que pudiera pasar en este caso. Al parecer la gente de la universidad va a estar como que solo va a prestar el nombre para no meterse en problemáticas de que es una universidad pública, y en este caso que pudieran agarrar el dinero del alumnado o de la educación para el deporte, y habría una especie de patrocinadores por fuera. Y Gianluigi Buffon se retira este sábado de la Juventus y ha anunciado que se va otra estrella mundialista también, que digo, su selección no va a ir al mundial en esta ocasión. Es un marco espectacular, pero él ha llegado a 6 mundiales. Él llegó a la historia. Coronando también fue parte del equipo campeón del Mundial del 2006 con la selección italiana. Ese partido es un símbolo. Es un símbolo de esta selección. Él fue desde el 98 mundiales, pero fue banca en 98 y de ahí en fuera había sido titular. Por eso pensábamos que podía llegar a prácticamente 6 Copas del Mundo. No califica a Italia y decide él retirarse de la selección, y el sábado a las 8 de la mañana enfrenta al Hellas Verona en lo que va a ser su último partido con la Juventus. Vamos a ver si no termina en la MLS, en Japón, en Qatar, en México, ¿por qué no? Le seguiremos el paso. Si ya estuvo Ronaldinho, ¿por qué no Buffon? Sería muy bueno para todos. Perfecto. Mucha escuela de donde aprenderle. Gracias, José Luis Cuevas, el pintor, cada semana con nosotros aquí en La Maldita Hora. Vamos a un corte. Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Como disfruten su fin de semana, descansen. Hasta luego. Mexicanos y mexicanas, lo sabemos bien, hay que irse para poder volver. Esto fue La Maldita Hora. Regresamos el próximo lunes a las 9 de la noche en el 104.1 de FM y el 1500 de AM. Una vez más y como siempre, con su bajeza bendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto.